yo creo que si tengo que hablar sobre algún inicio, cuando hablo de mi interés por el mundo de la filosofía, no es lo mismo que cuando nació mi interés por el conocimiento, que quizás nos parece un poco lo mismo, pero para mí no lo fue. Digo esto porque yo creo que este amor nació a través de los referentes que yo tuve desde muy pequeña. Y siempre lo he dicho, pero yo recuerdo el llegar a casa y ver a mi padre con una librería enorme y ver ese referente de llegar de trabajar y ponerse a leer, que me explicara la historia de Roma, la historia de los grandes emperadores y quedarme alucinada por todo el conocimiento que podía llegar a tener cualquier persona, ¿no? Y yo me daba cuenta de que esas conversaciones me transmitían mucho y sobre todo, no sé, viviendo, a ver, sí, he estado mucho tiempo viviendo en la ciudad, pero en ese entonces, viviendo en un sitio tan chiquitito y donde mis capacidades se limitaban mucho a simplemente pues lo poco que podía conseguir a través de libros, amigos, ¿no? Lo poco que conocía del mundo, se me expandía mucho a través de estas historias. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo comenzar a interesarme por lo que fue la filosofía. Entonces creo que fue con 12 años o así, comencé a sentir una necesidad por expresar lo que yo sentía, sobre todo cómo me sentía, porque no sabía cómo hacerlo. Pero en cambio yo sabía que sentía mucho, pero no sabía ni por qué, ni hacia quién, ni nada, nada. Entonces comencé a escribir y en este camino de la escritura, que yo siempre digo que al final el inicio de todas mis lecturas fue la poesía, apareció la filosofía, porque gran parte de la poesía de los poetas que leí en un primer momento están muy entrelazados con la filosofía. Te menciono a Hölderlin porque fue uno de los primeros poetas que leí y ahora me impresiona, ¿no? Y de hecho recuerdo una de las primeras frases que leí de él que la tengo grabada a fuego y de hecho sigue siendo una de mis frases favoritas, que es «Qui pensa allò més profund estima allò més viu». Y me encantó. De hecho recuerdo incluso la edición que me compré en catalán de unas ediciones de Bernat Metge, me encantó y yo creo que fue pues a través de ahí. Y ya recuerdo con 15 años que mi abuela me regaló la crítica La razón pura. Wow, y ya años. Fue un inicio duro, pero luego ya comencé a ser más humilde con las capacidades que yo pensaba que tenía y que no tenía y que sigo sin tener, pero poco a poco, descubriendo nuevos autores, nuevas lecturas, me he dado cuenta de que el amor por querer saber responderme ha sido lo que me ha llevado a querer conocer más filosofía y seguir leyéndola. O sea, que podríamos decir de alguna manera que el conocimiento tú lo has interpretado a lo largo de tu vida como aquello que has recibido de tu padre en este caso, y la filosofía algo hacia lo que has tendido, ¿no? Sí, como exacto. un camino personal. Sí. Porque, perdón, uno de mis referentes, como te digo, en cuanto a lecturas, aprendizaje ha sido mi padre, pero también te puedo mencionar a alguien muy importante en mi vida que ha sido mi abuela. Y ella no ha tenido ningunos estudios y algo que siempre me decía es: Carla, yo he ido a la escuela todos los días de mi vida porque he vivido cada día como si fuera el último. Si te das cuenta, si coges cualquier libro de autoayuda, lo único que te están haciendo es traspasar un libro de filosofía con un lenguaje mucho más cercano, mucho más fácil y viable para aquellas personas que quizás no han tenido la posibilidad o siendo más jóvenes no han tenido unas lecturas potentes y con un rigor mucho más elevado, podríamos decir, por lo cual pienso que se refina, la palabra se acaba refinando. ¿Qué refinar? Quitar todo lo bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía, tú cuando te enfrentas a un texto, te enfrentas a un tiempo, a un autor, a todo lo que le rodea, pero cuando esa palabra se pierde, no el valor, sino lo que hay detrás de cada una de ellas que la forman, hace que todo quede como en el aire, pendiente, por ahí, ¿no? Volando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que se comprende mejor? Sí, pero también se malinterpreta. Y esta malinterpretación, pienso, y me mojo en decirlo, que ha creado, sobre todo viendo a mi generación, un positivismo, una visión muy poco real. Y digo esto porque, por ejemplo, veo y escucho a niños y a niñas, pero muy chiquititos, incluso que me han llegado a escribir diciéndome quiero crear mi propia empresa y me quiero leer las meditaciones de Marco Aurelio porque quiero tener una mente estoica.
Ya. ¿Qué respondo? ¿Qué respondo a esto? No sé, yo por ejemplo cuando conocí el estoicismo lo hice a través incluso de su creador, a través de Zenón. Yo cuando descubrí la figura de Zenón, cuando luego comencé a leer a Séneca, Marco Aurelio, cuando me adentré también en la escuela de los cínicos, cuando comencé a leer Aristóteles y luego pasé a lo que conocemos ahora, ¿no? Pues como esa felicidad, la eudaimonia, ¿no? Sí. Es como todo un pensamiento que lo envuelve, que es mucho más profundo, pero que nos quedamos con la superficie con lo que nos interesa. Total. Con lo que nos interesa y sobre todo que no nos haga pensar demasiado. Con ejemplos prácticos del día a día. Exacto. Y encima luego entran todo tipo de falacias Sí. que luego la filosofía pasa a analizar, sesgos Totalmente. cognitivos Sí, que sí, se cuelan sí, por ahí. sí. Mira, para mí el libro más... porque al final el estoicismo, ¿qué es lo que predica? El mensaje que capta a todo el mundo. No quieras controlar aquello que no esté en tu control y simplemente con lo que pase, haz lo que puedas y hazlo lo mejor posible. Pero luego yo, teniendo este mensaje como presente, leo la Ética Nicómaco y digo, pero si esto es 50 veces mejor, pero si esto es una predicación de lo que me está diciendo Marco Aurelio, no sé, todos estos autores estoicos multiplicado por 100. Sí. Y encima me da, digamos, como un manual de cómo tengo que predicar con mi ejemplo, cómo tengo que elegir esa vida virtuosa y me lleva al mismo punto. Sí. Pero claro, hay que pensar más. En mi vida apareció primero la filosofía que no el deporte. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que todo aquello que me gusta lo exploto mucho. Entonces, cuando apareció el deporte en mi vida, lo interpreté como una canalización de dejar un poco mi mente expandirse. ¿Por qué? Porque me pasaba muchas horas leyendo, simplemente leer y no veía otra cosa que no fuera eso. Entonces, cuando el deporte entró en mi vida, fue comprender una realidad mucho más bonita. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho de un autor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero dice algo así como que, de Borges, algo así como que de nada sirve leer y leer, de Borges, sí, ya lo decía Platón, de nada sirve arar y arar si no se siembra, ¿no? Pues sí. Es eso, yo leía, yo veía realidades paralelas entre hojas, pero no vivía, no sabía nada. Entonces, claro, todos esos detalles, esos colores, esos olores que se presentan en algunas situaciones en la literatura, yo no tenía ni idea. Y cuando salí al mundo, aunque fuera gracias al deporte, me di cuenta de que habían cosas maravillosas. Y sobre todo lo he interpretado el hacer deporte como un estilo de vida. Para mí no es, ostras, tengo que ir a entrenar, ostras, este domingo, este sábado tengo una competición. No, es que para mí esto es lo que da sentido, lo que acaba complementando, ¿no? Y yo creo que la relación que tiene con la filosofía también en mi vida es justamente la disciplina que me hace tener el deporte. Porque muchas veces, no todos los días me apetece estudiar, no todos los días me apetece responderme de una manera rigurosa a mis preguntas, pero luego pienso en que sí que me gustaría ganar una competición corriendo, sí que me gustaría hacer mejores tiempos, sí que me gustaría mirarme al espejo y estar orgullosa de mis resultados como atleta, y digo, esos mismos resultados se ven a la hora de conversar con alguien también. Total. Se ven a la hora de ir a algún lugar y entender por la calle en la que estoy pasando. Por aquí, por Barcelona, es muy bonito si tú has leído a Josep Pla, si has leído a Mercè Rodoreda, si has leído a María Mercè Marçal. Tú vas por estas calles y alucinas, porque dices, aquí han estado auténticos artistas, ¿no? Entonces yo creo que justamente poder tener esta doble visión me ayuda mucho a poder entender la realidad y a saberme estando en ella, muy bonita, y que creo que se compenetra muy bien, porque es, como digo, para mí la clave es esa disciplina, ¿no? No verme siempre con las mismas ganas ni con la misma predisposición natural, digamos, a hacerlo, pero aún así hacerlo porque sé que el resultado me merece mucho la pena. El asombrarse por la realidad yo creo que es lo primordial que se necesita para poder preguntarse sobre ella, ¿no? Porque al final, ¿cuándo se comienza a hacer filosofía? Justamente en el anterior vídeo os he comentado muy rápidamente la pirámide de Maslow, ¿no? Ajá, la pirámide de Maslow. Se tienen que tener unas necesidades primordiales básicas para comenzar a preguntarse por el más allá, por el propio ser, por el propio hombre. ¿Cuándo se comienza a hacer filosofía?
cuando en esa costa jónica, cuando en esa costa griega las necesidades básicas están cubiertas. Ese asombro se da cuando la propia relación entre supervivencia y capacidad para simplemente poder subsistir, ¿no? Lo mismo, se da. Entonces, yo creo que el asombro no siempre se da de la misma manera, porque no en todos acontece igual. Y con esto me refiero a que una persona que tenga unas necesidades básicas no cubiertas no va a tener esa capacidad de asombro, porque no la va a tener presente, ¿vale? Entonces, yo creo, esto me recuerda a Valle Inclán, ¿vale?, y al esperpento, que parece que poco tiene que ver, pero a mí bueno, pues me viene mucho a la mente, la verdad. Esa deformación grotesca de la realidad. ¿Qué hace la filosofía? Enrevesar mucho todo. Y al final, ¿por qué hace esto? Yo creo que porque justamente el hombre, al darse cuenta de su propia pequeñez, ¿está bien dicho pequeñez? De su propia insignificancia en frente al mundo, en frente a un mundo que es desconocido, que es cambiante, que no hay nada que nosotros podamos controlar con un solo pensamiento, con un solo entendimiento de lo que está ocurriendo, aparece. Asombro por qué insignificancia tengo yo, qué pinto yo aquí, cómo puede ser que mi única acción no sea nada significante, pero mi acción con tu acción, con ella, con la de otra, acabe conformando toda una historia, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque ahora te hago yo aquí como una doble pregunta. ¿Este asombro, por qué se pierde el asombro? ¿Por qué se pierde el asombro? ¿Hoy en día tú crees que hay asombro? Yo, como ilusionista, te diré que cuesta mucho más asombrarse, pero porque tenemos toda la mano también. Creo que el hecho de que tengamos tan accesibles las tecnologías impide esa capacidad de reacción de alguna manera, y a la pregunta que me has dicho de cuándo perdemos el asombro, yo creo que es cuando vamos detrás de respuestas. Es decir, dale. Mira, lo que acabas de decir es muy interesante, porque del 1840 al 1900 la filosofía es como que se paralizó. Dejó de haber filosofía, todo era metafísica, todo. Sí. Y dices, ¿dónde ha quedado ese asombro, no? Bueno, pues aparece lo que se conoce como el burgués, el famoso burgués, ¿no? Y comienza a hacer de aquella física, de aquellas materias, digamos, que se podría atribuir a una mecanización mucho más fácil de lo que es una retribución económica, mucho más rápida. Entonces, se dejó de entender la física como el conocimiento que aportaba, como lo útil que aportaba. Es decir, no tanto lo que me aporta, sino lo que me da. O sea, me refiero, no le doy importancia al conocimiento que me da, sino a lo que ese conocimiento después, con lo que yo puedo hacer con él, me dará. ¿Entiendes? Que no es lo mismo. Entonces, este asombro, yo creo que no es mucho respondiendo a tu pregunta, pero me parece que también es muy interesante, porque el asombro, aparte de que pienso de que se ha perdido, pienso que va cambiando de generación en generación, porque siempre en una generación coexisten 3 generaciones. Por lo tanto, una de ellas, en un momento dado, se verá como un viejo, el otro se verá como un joven y el otro como un maduro. Pero es que el joven llegará un momento que no se verá identificado, el viejo llegará un momento que no se verá identificado para nada con el joven. Entonces ese asombro, no habrá asombro, porque ese asombro habrá pasado. ¿Eso significa que la verdad, que el asombro cambia? No. Simplemente se da una nueva visión, ¿no? Entonces yo creo que esa visión, esa mirada nueva de asombro es lo que cabe resaltar. No mirar el asombro como algo que no que se pierda, ni que se gane, ni que de una manera sea igual o sea mejor o peor, sino distinta. ¿Por qué? Porque la historia se come a sí misma, ¿no? Y al final acabamos haciendo de una manera o de otra con unos personajes emblemáticos otros absolutamente lo mismo. Total. Entonces, ese asombro, ¿dónde queda? En todos los lugares. ¿Cómo lo interpretamos, no? Es la manera de asombrarnos de nuestro asombro, ¿no? No sé. El asombro por el asombro. Exacto, sí. Meta-asombro. Meta-asombro, total. Yo siempre he dicho en mis vídeos que no me quiero nunca, nunca no, por el momento meter en política, porque me parece que es un terreno muy pantanoso y que a través de nuestro lenguaje
puramente conceptual y establecido, digamos, como a unos símbolos en cuanto a ideologías, géneros, personas, que quedan muy limitado. Okay. Pero sí que pienso que la estética con la política y con la ética tienen mucha relación, porque al final es lo que concierne toda una sociedad. Pero esto solamente yo creo que se puede responder de una manera mucho más sencilla a través de ejemplos. ¿Por qué una persona que quizás está esperando en una cola de, no sé, una cola del supermercado, ¿vale? Y aparece una chica que es muy guapa y aparece un chico que simplemente por ser chico, el hombre que tiene delante no le deja pasar y a la chica sí? Ostras, ¿eso por qué ha pasado? Total, ¿no? Muy buen ejemplo. Y es un ejemplo muy tonto, pero es que eso pasa en todas las situaciones, en todos los momentos. Y mira, me voy a mojar todavía más. Vale. En mis comentarios de YouTube, sí. ¿sabes que solamente te miran porque tienes 18 años y eres una chica guapa y joven, no? ¿Eso, un comentario? Sí, sí. No, comentarios, muchos comentarios de este estilo. Wow. Pero luego, o sea, yo no pienso en el comentario, sino en cómo se puede traspasar luego todo esto a situaciones reales, realmente importantes. O sea, a mí lo que un comentario, dos comentarios, los comentarios que se me puedan decir realmente es algo que tiene muy poca relevancia, ¿no? en mi vida y lo que yo pueda pensar. Pero luego esta gente que piensa de esta manera pasa a situaciones más importantes que también piensan de la misma manera. Sí, o sea, a pesar de que en el campo virtual te puedan decir eso de manera no aislada, pero sí anónima, con una máscara, luego eso se traslada en el lenguaje, sobre todo, que crea realidad, y en acciones, o sea, que son más... Sí, y ya no solamente hablando de estética, de lo que entendemos simplemente por estética, sino ya, por ejemplo, hablando de género. Y ya no quiero hablar sobre el techo de cristal o ¿cómo se llama? El techo de cristal, techo de... Bueno, techo de goma. Es otro término. No, pero ya solamente me refiero incluso, como te digo, al género. ¿Por qué se habla mucho, ¿no?, de que a un hombre lo tiene más fácil para ascender a puestos de trabajo más altos simplemente por el hecho de ser un hombre? Yo no pienso que sea así. Y yo pienso que, de hecho, la historia lo ha demostrado y muchas economistas, como por ejemplo Claudia Goldin, han podido demostrar cómo esa mecanización que se ha ido produciendo a lo largo de los años no es como nosotros pensamos y las dificultades que han habido dentro de todo este campo, ¿no?, de investigación, podríamos decir. Pero ya solamente diciendo la diferencia que hay entre cada género, que establecen unos límites que nosotros nos creamos, no sé cómo nos los creamos. Bueno, no nos los creamos, están impuestos en realidad. Sí, vienen dados. Exacto, pero claro, ¿por qué nos vienen dados? Justamente por quien crea la estética, por quien crea aquello que es bueno y aquello que es malo, por quien determina lo que es actuar por deber, quien determina una política pública, una política social justa dentro de lo que para ti es tu supuesto de justicia, y aquí no me estoy refiriendo a llegar a esa idea suprema de Platón, ¿no?, llegar a ese mundo, no, simplemente desde tu visión, digamos, acomodada, tú respondes eso. Sí. Pero poco tiene que ver muchas veces con la realidad, y esto ya lo vemos día a día, ¿no? Entonces, es una pregunta difícil de responder porque quiero decir muchas cosas y me estoy yendo. Pero simplemente yo creo que es eso. ¿Tiene mucha relación? Claro que sí. Y de hecho, este ejemplo que te he puesto tonto de los comentarios del canal, lo traspasamos a una situación realmente importante. Y dices, esto no tiene importancia, pero en situaciones diarias en las que se puede ver involucrada toda la sociedad y acaban determinando todo un conjunto de creencias que se acaba traspasando, es lo realmente grave. Y pienso que de hecho está muy mal. Está muy mal porque se crean muchos estigmas de lo que debería ser y de lo que no es. Pero sigue siendo. Sí. Se me ha ocurrido justo cuando hablabas un ejemplo que pone Polvo Preciado en Disforia Mundi, que habla de cómo hay 3 formas de quitar las estatuas de los lugares públicos. Estatuas que hacen referencia a
pues a políticos o a dictadores, entonces las quitan para de alguna manera renovar ese escenario político y ese ideario actual. Imaginemos, no, por poner el caso España, que hay una estatua de Franco en X sitio, ¿vale? Hay 3 formas de derribarlo, dice Preciado. Una, que la propia institución política lo cambie y dice es de abajo arriba, o sea, lo extraen en una grúa. Otra, de abajo, sí, de arriba abajo, que es los ciudadanos tirarla abajo. Y otra es metamorfosear lo que sería hacerle pintadas, que también sería un acto, podríamos llamarlo vandálico, pero en este caso sería reivindicativo por ciertos ideales, que no ideologías, que lo comentábamos ayer, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la transformación. Entonces, aquí hay algo que es ético, que es si es ético que haya un dictador representando una calle, con el nombre de la calle, etcétera. Otra, la estética, que es lo que se representa a través de esa escultura, y luego la política, que es la referencia, en este caso, que hace ese mandato que tuvo durante X periodo. Entonces, no sé, me parecía interesante como esa figura de cómo la institución, la estructura de la que hablábamos antes, te moldea, pero también eres tú quien, no sé, si yo, por ejemplo, estoy en la fila que comentabas tú, si yo le hago un comentario al tío haciendo referencia a, y esto lo haces por esto, o sea, es un... No, esto no es discriminación positiva, estás haciendo esta acción porque es mujer y o sea, le estás tratando como objeto, le estás sexualizando, etcétera, para quedar tú como una figura, como que has hecho un gesto amable. Entonces, si no hay una persona, y en este caso la figura de un hombre, que diga en voz alta lo que está haciendo para que todo el mundo sea consciente y para que él mismo se quede avergonzado de la acción ridícula, y no solo ridícula, sino más, que ha cometido, se generan pequeños cómplices, que en este caso serían los hombres que están ahí en la escena, y luego se normaliza, Foucault. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se normaliza, luego, en tu caso has dicho que no te afecta, y menos mal, pero hay personas que tienen inseguridades que las trasladan a acciones que terminan en patologías, etc. Entonces, ya no es solo la estructura que hay, ¿no? Los anuncios que normalizan ciertos cuerpos sin otros, sino ya las acciones colectivas que tienen que ver con lo político, lo ético y lo estético. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué harías con la estatua? ¿Cómo la derribarías? No, entre varias personas, entre un colectivo de personas. ¿Tú la derribarías? O sea, a mí me encantaría crear una cuarta opción que no sea ni derribarla, ni pintarla, ni obviamente sacarla con la grúa. No sé, o sea, yo igual haría otra figura nueva y la pondría al lado, para ver un poco la disonancia de qué hacen estas dos personas que son tan disonantes aquí, y quizá a través de esa disonancia cognitiva digas, vale, pero esta es nueva, ¿y qué hacía esta aquí? ¿No? O sea, como crear ¿y por qué esto representa cierto? No sé. Mira, ¿tú sabes por qué los romanos ponían arcos de triunfo? No. Pues para cuando los enemigos llegaban a esa ciudad, saber que allí había territorio conquerido. Vale. Cerca de donde yo vivo está el arco de triunfo de Arda, y es que Alejandro Magno estuvo viviendo en Tarragona, fueron unos cuantos años cuando estuvo enfermo, y hay la Torre dels Escipions, pues eso, l'Arc de Barà, es también en Tarragona un patrimonio arqueológico increíble, pero todos estos, podríamos decir, monumentos, ¿no? Tienen una parte que muestran el poder, ¿no? De aquel que en algún momento lo tuvo en aquel territorio, pero por otra parte yo pienso que no lo derribaría, aunque incluso fuera Franco, ¿Qué monumento hay peor que debajo de casi todas las cunetas de España haya millones y millones de muertos y que haya millones de familias que no sepan dónde están sus familiares? Yeah. ¿Quitar una estatua va a cambiar eso? No. Yeah. No. Entonces, yo creo que aparte de no quitarla, es como darle fuerza a es algo. como apropiarse, como el término de queer, ¿no? Sí. Te apropias de... Exacto. Sí, vale, sí, okay. totalmente. Es una reapropiación de... Sí, vale. sí. Y si a mí me preguntaran qué haría yo con una estatua así,
no la quitaría, pero quizás algún acto reivindicativo hacia la propia figura. No sé qué es lo que haría, pero estoy segura de que no la quitaría, porque pienso que esa memoria colectiva, ¿no? Para que no vuelva a acontecer lo mismo, es muy importante, porque muchas veces esos regímenes, ya hablamos, regímenes dictatoriales, regímenes, y siento por decirlo así, socialistas, comunistas, totalmente sucumbidos a un Estado, es importante recordarlo, porque a veces se nos olvida cuando aparece la comodidad. Y me sabe mal decirlo, pero es que estamos justamente en ese estado, por lo menos en España, un estado de idiotización, porque estamos muy cómodos. Y estaría bien recordar de dónde venimos, qué es lo que hay en otras partes del mundo, hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde queremos ir. Exacto. Suena un montón, ¿eh? Todo el tiempo que quieras. No te lo voy a saber responder. Me suena muchísimo y es que, de hecho, 3 oportunidades. del inconveniente de haber nacido. Ostras, me pillas. No te lo voy a saber responder. Que sí, hombre. 3 nombres. Es filósofo. Es la única pista que te doy. Tiene una foto así. Es una foto súper conocida. ¿Ernesto Castro? No. Que seguramente tengo una foto así, pero no. Vale, perdón. Es un poco anterior. Es que no. O sea, no es siglo XXI. Vale. Ni siglo XX finales. ¿Ni siglo XX finales? No, o sea, del 80 para arriba no es. Vale. No, es que no te lo voy a saber responder. 3 nombres. Que no tengo ni idea, en serio. Vale, Belu. Respuesta posible. Es que me suena muchísimo. Va, te digo el apellido. Sí. Del inconveniente de haber nacido. ¿Quién lo escribió? No lo sé. ¿No sabe detrás de cámara? Si lo sabéis, escribidlo en los comentarios. Y entiendo que ya has escrito, ¿ok? De apellido Cioran. Ostras, y es que encima sé quién es, pero no. Me sé el apellido y el nombre no. Emil Cioran. Eso. Vale. Eso es. Bien. ¿Sabes qué? Qué fuerte, ¿eh? Justamente estaba viendo obras suyas el otro día en la Central, que había como una mesita. Qué fuerte. En fin. 12. No. ¿No? ¿Cómo que no? En el documental de la 1 dice otra cosa, otra cifra. No me he visto el documental de María Zambrano de la 1, la verdad. Solamente he leído la correspondencia con José Lezama Lima cuando se refiere a los datos. Unos pocos más. Te doy 2 oportunidades más. 24. Menos. Sin contar los que adoptaba por la 19. calle. 18. Mira, los años que tengo yo. 18. Vale. Foucault. Ok. Nietzsche. Y el tercero me lo sé. No, Freud. ¡Hola! No me lo esperaba. Te lo juro. Sí. No me lo esperaba, qué bueno. Sí. Bueno, espera. O si no, Foucault. ¿Vale? Es que Foucault y Marx. Ya, Foucault y Marx, duro. Sí. O es que si no sería Marx, Foucault. Sorpresa. Y Nietzsche. Es que Nietzsche lo quiero poner como sea. Lo quiero poner como sea porque es que ahora te respondo. Ahora justamente Nietzsche lo estoy tratando bastante. Sí. Y estoy siendo como que lo veo en todas partes. Duro de domesticar, ¿eh? Sí. Superpoder. Ser invisible. Okay. Para ver cómo se comporta la gente en realidad. Para ver cómo actúan. Muy kantiano eso, ¿eh? Ya. Por deber, conforme al deber o en contra del deber, sí. No, justamente yo creo que sería algo así, sí. Okay. Para ver cómo actúa la gente cuando ellos no piensan que les están viendo. Interesante. A ver si son superhombres en realidad, a ver si dejando de lado esa
en ese, ¿cómo se llama? Ese panóptico, Ajá. se comportan de la misma manera. La pista más grande es A ver, sobre la educación. Ya, es que iba a decir Leviatán, pero ese no es. Es el otro. Ya es. O sea, sé que es Hobbes el que escribe Leviatán, Ajá. pero tratado sobre. Ay, espera. Te la sabes. Ay, es que me están saliendo un montón de nombres. Tratado sobre la educación. Sí. El título del tratado, no te lo voy a decir, pero es el nombre de una persona. Que empieza por E. Pues entonces no sé qué lleva a decir. El Emilio. ¿Emilio? El Emilio se llama el libro. El Emilio. Es que me vas a decir el nombre y voy a decir. No, dilo porque estás pegando. O sea, has dicho Hobbes, pues es que es el otro. O sea, si Hobbes es el del Leviatán, piensa en la pregunta, ¿nacemos malos por naturaleza o la sociedad nos corrompe y por eso somos malos? Es que lo tengo. Ya lo tienes. Es que es ese. Es que no hay más. Estoy muy espesa, ¿eh? Acabo de acabar exámenes, perdón. No sé, dilo tú porque es que me voy a quedar, dale. quedar aquí pensando. Dale, dime la primera letra. Es que fíjate a quién te iba a decir que te iba a decir a John Locke, ¿vale? No, pero, O sea, está por ahí. Pero empieza por R. Rousseau. Ahí. Es verdad. Ya está. Es verdad. El Madre bueno mía. y el malo de Rousseau. Mira, este autor lo leí el año pasado. Me propuse estudiar el contrato social. No. Madre mía. Sí. No tengo ninguna respuesta.